teléfonos. Sí, que apaguen los teléfonos, por favor. Buenos días, que Dios continúe bendiciendo sus vidas, hermanos. Es un placer poder ver los hermanos que nos están visitando en esta mañana y que Dios me los continúe bendiciendo. Y todo Dios tiene un propósito y un plan. Todos estos tiempos finales que me está tocando vivir a mí, todos los días que me levanto, le pido al Espíritu Santo que me ilumine, que me ayude para seguir este camino que tenemos que continuar caminándolo. Pero si nosotros no tenemos la relación, la comunicación con el Espíritu Santo, la vida se nos hace cada día más dura, más difícil. Pero recuerden, hermanos, que si Cristo está en nosotros, nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesucristo es nuestro pronto auxilio en la angustia, en la tribulación. Él ahí está. Y vemos que nosotros servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que escudriña mis pensamientos y tus pensamientos. Que cuando nosotros nos despertamos y comenzamos a pensar lo que vamos a hacer, Dios ya lo sabe. Ya Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Y en estos tiempos es muy importante que todos nosotros podamos entender lo que representa para tu vida y para mi vida la divinidad de Dios. Dios es divino y Dios es soberano. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Es omnipotente. Y por eso, hermanos, estos tiempos en que estamos viviendo, tenemos que estar recordándole al pueblo lo que es la divinidad de Dios. El Dios que tú sirves y que yo sirvo está vivo. Él tiene emociones, Él tiene sus formas de pensar, de analizar, como tú y yo tenemos esas maneras. Voy a invitar, hermanos, que inclinemos nuestros rostros. No podemos dudar y no podemos dejar de pensar que en este lugar está el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos ministra. Él es el que nos capacita. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, oh Dios. Una vez más, te doy gracias por tu Hijo amado Jesucristo, por ese sacrificio magno que hizo en la cruz del Calvario. Padre, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, qué lindo es cuando podemos entender ese sacrificio terrible que tuviste que pasar para que mis pecados fuesen borrados, nuestros pecados fuesen borrados y hoy podamos ser criaturas nuevas.
en Cristo Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu visita. Agua, papá. Oh, porque tú estás aquí, Agua, Padre. tú estás ministrando nuestros espíritus. Mamá suya. Los que entraron enfermos saldrán sanados. Los que entraron con cargas y preocupaciones recibieron liberación. Recibieron liberación. Los que tienen interrogantes, hoy el Espíritu les está dando sus respuestas. Por eso te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Es precioso sentir la visitación del Espíritu Santo, hermanos. Perdónme. Te adoramos, Jesús. Como les decía, hermanos, Dios es todopoderoso. Todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Él, en Cristo Jesús de Nazaret. Y vamos a mirar en Colosenses 2:3. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bien, pueda tomar asiento, hermanos. Miren, hermanos, este versículo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este punto, están escondidos, es lo que tú y yo debemos de investigar. ¿Por qué están escondidos esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Porque estos tesoros no son para todo el mundo. Estos tesoros son para aquellos que reconocen el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y que cuando tú y yo comenzamos a investigar ese sacrificio y la magnitud de ese sacrificio, tu vida espiritual tiene que tener un crecimiento y un desarrollo espiritual. Hermanos, en la palabra de Dios están los mejores tesoros que podemos nosotros experimentarlos, vivirlos y palparlos. Amén. Pero tenemos que investigar la palabra. Yo siempre digo, hermanos, que entre más el Espíritu de Dios te revele la palabra, entre más tú tengas conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que ser más humildes. Yes. Tenemos que ser personas que cada día, cuando Dios nos bendice más, tenemos que entender que necesitamos ser todavía mucho más bendecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque el reino de Dios es insondable. Y es muy triste cuando una persona adquiere un poco de sabiduría y se creen poderosos en las cosas de Dios. Ahora nosotros tenemos que tener autoridad, tenemos que tener convicción de que somos hijos de Dios
pero tenemos que aprender a ser humildes. Amén. Porque estos tesoros solo se manejan con la humildad, hermanos. Yes. Alabado sea el nombre Te de Dios. adoramos, Jesús. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. El hombre comprende a Jesús. Vamos a mirar en Juan 16. Juan 16, 30. Dice, ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto. Creemos que has salido de Dios. Aquí están entendiendo estos hombres de Dios la grandeza de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros aprendamos a mirar la grandeza de Dios. Amén. Lo grande y maravilloso que es Dios. Vamos a mirar en Hechos 1:24. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestras almas te alaban, oh Dios. Hechos 1:24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Aquí estaban orando para el reemplazo del que iba a reemplazar a Judas. Y mire que estos hombres siempre entendieron la importancia que es poner todo lo que tú vayas a hacer en las manos de Dios. Orarle a Dios, pedirle a Dios que si tú piensas hacer un programa, hacer un proyecto, antes de hacer eso, pídele a Dios si es la voluntad de Dios, si es el deseo de Dios, y si tú verdaderamente tienes esa relación con el Espíritu Santo te confirmará si es necesario hacer eso o no hacerlo. Pero si Él te dice que no lo hagas, tú tienes que tener la sujeción, la humildad y la obediencia para pedir perdón por lo que estábamos haciendo, que pensábamos que podía ser beneficioso para uno, pero Dios está diciéndote no. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tener esta relación con el Espíritu Santo de Dios. Yo siempre digo, hermanos, hablar del Espíritu Santo es muy fácil. Conocer la relación con el Espíritu Santo es muy duro. Porque cuando tú comienzas a tener esa relación con el Espíritu Santo, tú tienes que dejarte quebrantar, tienes que dejarte moldear, tienes que reconocer que dentro de ti hay prepotencia, hay orgullo, hay terquedad, y allí es donde el Espíritu tritura todas estas cosas negativas que no te dejan ser un verdadero hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios o una hija de Dios hay que pagar un precio, hermanos. Hay que pagar un precio, hermanos. Aleluya. Cuando iban a arrestar a Jesucristo,
Él ya sabía que lo iban a arrestar. Y vamos a leer en Juan 18, 4. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas, ¿se dan cuenta? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Y cuál fue la sorpresa de estos hombres? Cuando estos hombres le dijeron, estamos buscando a Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Le respondió y les dijo, yo soy. Y cuando Cristo les dijo, yo soy, ellos dieron 3 pasos para atrás y cayeron. O sea, que vemos, hermanos, la potencia, el poder, la gloria de lo que es Dios, hermano. Ese Dios que tú alabas, ese Dios que yo alabo. Hermano, nosotros tenemos que sentir gozo, nosotros tenemos que sentir alegría de llamarnos hijos de Dios, de llamarnos hijos y hermanos de Jesucristo. ¡Aleluya! Cuando tú entiendes esta divinidad de Dios, tu alma se llena de gozo, se llena de alegría. Ya no hay tiempo de tristeza, ya no hay tiempo de amargura, ya no hay tiempo de resentimientos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Cuando vienen los ataques de los demonios con enfermedades, con tormentos negativos, con pensamientos de duda, con pensamientos de amargura, es cuando tú tienes que pararte firme y decirle a esos espíritus inmundos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te ordeno en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, sal de mi vida, sal de mi mente, sal de mis emociones, porque yo soy sellado con el sello del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Nuestras almas te alaban. Nuestras almas te bendicen, oh Dios. Onda la masira, masaya, Jesús. Vamos a mirar en Juan 6:4. Perdón, 6:64. 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, que porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Vemos, hermanos, lo que les estoy diciendo, lo que es la divinidad de Dios. Dios es soberano. Dios sabe todo lo que nos va a pasar dentro de 7, 8, 9, 10 años, hermanos. Él ya lo sabe. Amén. Porque Él es soberano, porque Él es divino. Pero eso es lo que tú y yo, hermanos, tenemos que aprender a entender. Y que cuando tú entiendes la divinidad de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, cuando tú quieres tomar una determinación, tienes que tener mucho cuidado de lo que vas a hacer. Si es el Espíritu de Dios que está contigo o si son las emociones de tu carne que te quieren traicionar.
Porque hay cosas que el enemigo se las pinta a uno muy bonitas y uno cree que son de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Yo siempre les he hablado a ustedes, hermanos, de lo que representa en la vida de nosotros los 5 sentidos. Si tú aprendes a ejercitar tus sentidos, llegarás a ser un hombre y una mujer de convicción, de firmeza, y que cuando vengan los ataques no salimos corriendo, sino que tenemos la capacidad, tenemos el poder, tenemos la fe de que el Dios que yo estoy predicando ahora a ustedes es mi Dios que vive dentro de mí y que Él es el que me guarda y que me respalda. Entonces yo tengo que tener esa convicción. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, vemos tantos problemas en la vida del ser cristiano. Cuando tú aprendes a entender la divinidad de Dios, créame que todo lo que tú hagas lo vas a hacer respaldado por el poder de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es poderoso. Yo me alegré tanto esta mañana de ver el mover del Espíritu Santo de Dios, cómo el Espíritu Santo se movía esta mañana en medio de nosotros y cómo el Espíritu Santo ministraba nuestras vidas, cómo nos hablaba hoy el Espíritu de Dios. Porque cuando yo veo que el Espíritu Santo Padre. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Cuando Él está ministrando, por muy duro que tengamos los corazones, sentimos la visitación de Él. Sentimos el amor de Dios. Por eso, hermanos, todos los días que a mí me anuncian que tengo que predicar, yo le pido tanto al Espíritu de Dios que me ayude a ser humilde. Amén. Que yo tengo que rebajarme delante de ustedes, hermanos, para que Dios me pueda usar. Santo, Santo Dios, te adoramos. Oh, sí, te la vas a llamar. Onda la vas a llamar. Abba, Padre, Abba. Oh, vas a llamar. Glorifícate, papá, ya alaba, alaba. Oh, Espíritu de Dios. Oh, lleva, alaba, alaba, Padre. Hay tanto corazón lastimado en este lugar. Hay tanto corazón con heridas. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo, hermano, abre el corazón. Abre tu corazón a mi Espíritu. Que yo quiero sanarte.
restaurarte. Quiero reconciliarme. Quiero bendecirte. Deja la tristeza. Deja el miedo. Búscame. Háblame. Oh, basar amando, basar amando. Ministra Espíritu de Dios, los espíritus que estamos aquí. Solo tú eres el único que puedes hacer. Esa es la grandeza tuya, oh Dios. Lo que el hombre no puede hacer, para ti no hay nada imposible, oh Dios. Perdónanos, Señor, nuestra arrogancia, nuestra terquedad, nuestra prepotencia, Señor, perdónala. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más humildes delante de ti, oh Dios. Aleluya. Alabacida, vas a llamando. Onda, alabacida, vas a llamando. El Espíritu de Dios nos está ministrando, porque Él está aquí, hermanos. Él está aquí. Oh. Dios es el que pesa todas nuestras acciones. Él es el que escudriña nuestros corazones. Vamos a 1 Samuel. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Primera de Samuel 2:3. Miren aquí lo que dice. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestras bocas, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca y pesa las acciones. Amén. Tremendo esto, mi hermano. Cuando tú lees estos versículos y tú los analizas, miren ustedes quién dio esa expresión. Ana, una mujer de Dios, una mujer íntegra, humilde, y ella se dolía de oír el pueblo hablar como hablaba. Y mire lo que dice ahí. Y así es el Espíritu Santo de Dios ahora. Cuando nosotros hablamos cosas incoherentes, cuando nosotros estamos llenos de prepotencia y de orgullo, hacemos que el Espíritu de Dios se entristezca dentro de nosotros. Dios quiere, hermanos, un pueblo humilde, un pueblo que lo alabe de corazón, que lo alabe, como digo yo, de mis entrañas. Que la palabra que yo estoy hablando ahora tiene que salir de mis entrañas, porque es palabra de poder, de unción. Oh. Hay tanto pueblo herido, golpeado, abandonados, pero no es porque Dios sea malo, es porque nosotros le hemos creído las mentiras al diablo. Cuando el diablo te dice que tú no vales,
Cuando el diablo te dice que no te está oyendo tus oraciones y tú le crees, párate firme. Toma la convicción de que tú y yo somos hijos de Dios y seremos victoriosos. Seremos victoriosos. Aleluya. Vamos a buscar en el Salmo 69. Aleluya. Grande y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. 69, 5. Dice, Dios, tú conoces mis insensateces y mis pecados que son ocultos. ¿Ven? Mis pecados que no te son ocultos. Perdón. Vemos, hermanos, aquí es donde vemos la grandeza, y vuelvo otra vez y digo, hermanos, la grandeza del Dios que tú alabas y que yo alabo. Cómo Él, después de que nos creó, nos hizo, hoy en día Él continúa conociéndote a ti. Y la creación somos billones de seres humanos. Y a todos Dios los conoce. Porque todos son creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Eso es la diferencia. Pero Dios conoce toda su creación. Hasta los perversos. Los criminales. Las prostitutas, los homosexuales, Él todos los conoce. Pero cuando hay una relación, cuando hay un diálogo de amor, de misericordia, esos son hijos de Dios. Y eso es lo que tenemos que sentir nosotros, felicidad, de saber que nosotros estamos entendiendo la divinidad de Dios. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a mirar ahí en el Salmo 139. Salmo 139, 2. Dice, tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Se dan cuenta, hermano? Y si ustedes leen todo este Salmo 139, aquí estamos viendo la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, hermanos. Si tú entiendes este salmo, tú tienes que aprender a caminar de la mano de Dios. Porque aquí te enseña la grandeza de la divinidad de Dios. Aleluya. Poderoso eres tú, oh Dios. Vamos a mirar Isaías 40. ¿Están entendiendo la palabra, hermanos? 40:28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Aleluya. Y los confines de la tierra para el hombre científico de este mundo es insondable. Esa es la grandeza de la divinidad de Dios.
insondables, hermanos. Aleluya. Vamos a ver en Daniel 3. Daniel 3. Tres 22. Dice, y como, pero vamos a ver mejor desde el 21, para que entendamos mejor esto. Dice, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como le ordenó el rey, era apremiante, y lo habían calentado mucho, y la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesec y a Abednego. Aquí, hermanos, vemos nosotros en esta escena la grandeza de Dios. Ustedes saben, hermanos, lo que es un fuego, un horno, a la temperatura que lo pusieron, y mire usted, hermanos, que esos hombres, gracias hermanito, que esos hombres que tenían que abrir la puerta, ese fuego los quemó, ese fuego los consumió. Pero mire que estos tres varones, nada les pasó, hermanos. Pero ¿saben por qué nada les pasó? Porque ellos fueron fieles a lo que Dios les ordenó. Ellos estaban en Babilonia, en la esclavitud, pero ellos nunca perdieron el horizonte de lo que es Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacernos entender ahora a nosotros, que todo esto que está pasando, que todos estos movimientos que estamos viendo, que todas estas doctrinas que nos están predicando, que para algunos es como muy agradable, pero son doctrinas con confusiones, con enseñanzas y conceptos erróneos, y ellos aceptan todo ese tipo de enseñanza. Por eso nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé revelación cuando estamos escuchando una prédica. Amén. Si lo que se está predicando es de Dios o no es de Dios. Y estos hombres entendieron los mandatos, las ordenanzas y los decretos que Dios les había dado a ellos para que vivieran en ese lugar de esclavitud. Y ellos no se dejaron amedrentar por lo que el rey dijo. Prefirieron ir a la muerte que antes cederle a un demonio. Y eso es lo que hoy Dios quiere de cada uno de nosotros. Que aprendamos a ser firmes en el llamado que Dios te ha hecho a ti hoy. Amén. Si tú has creído en ese llamado, cultiva ese llamado. Yes. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. La pastora decía esta mañana, por revelación del Espíritu Santo, hay muchos hermanos que tienen un llamado, pero les da, yo diría, les da como temor de adquirir el compromiso. Porque cuando Dios te llama a un llamado, tú tienes que entender que tienes que sacrificar parte de tu vida. Ya no puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Si Dios te llama a ser
ministerio, trabajar en un ministerio y te dan un cargo, tú tienes que ser fiel, tú tienes que tener compromiso, Amén. tú tienes que tener convicción que fue Dios que te llamó y no puedes dejar las cosas a medias, porque cuando Dios te llama, cuando Dios te pone, si es Dios que te llamó, si es Dios que tú crees que te puso, tú tienes que ser fiel hasta la muerte donde Dios te puso. Amén. Aleluya. Esa es la realidad de todo esto. Nosotros no podemos andar por emociones. Tenemos que tener una buena relación con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar en Mateo 11:27. Aquí hay algo muy bonito. Aquí vamos a mirar, hermano, esa relación perfecta que existió en Jesucristo y en Dios. Cómo ellos se dan cada uno su crédito, se respaldan entre sí y dicen: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Se da cuenta? Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Se da cuenta? Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo solo quiere revelar. Vemos aquí, hermanos, lo lindo y cómo ellos explican que ningún otro ser humano puede conocer a Dios como Cristo conocía al Padre. Y Cristo dijo: nadie conoce a mi Padre como yo lo conozco, porque todas las cosas que de Él son, para mí fueron entregadas. Amén. Y qué lindo que nosotros podamos tener una relación de ese calibre y pensar de que si tú te llama Dios a un ministerio, si Dios te da un compromiso, recíbelo con amor, con gozo, con alegría, porque nosotros estamos sirviendo a un Dios trinitario, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice: nosotros conocemos a Dios de una manera imperfecta. El ser humano no puede llegar a tener la capacidad que tuvo Cristo y que tiene el Padre para entenderse en ellos. Pero nosotros sí podemos pedir al Espíritu que nos dé un nivel de sabiduría, un nivel de entendimiento. Cuando tú le pides al Espíritu Santo que te dé ese nivel, entiendes tantas cosas de una manera tan bonita y tan maravillosas. Vamos a mirar en Proverbios. Proverbios 2. Preparando
este mensaje, encontré, cuando llegué aquí, a este Proverbio 2, encontré yo que tenía unos apuntes de hace muchos años atrás, que hice un estudio sobre los niveles de la relación con Dios. Y cuando me encontré eso, le di tantas gracias a Dios porque pude entender lo que les voy a explicar y hoy lo entendí mucho mejor. Vamos a mirar, por ejemplo, lo que es el nivel. Hay 3 tipos de niveles. Está el nivel divino, el nivel práctico y el nivel intelectual. El nivel divino está en los versículos 6 al 7, que dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, ¿se da cuenta? Escudo a los que caminan rectamente. Vemos, hermanos, que estas son promesas y son bendiciones cuando tú sabes evaluarte, cómo tú estás en la presencia de Dios, cómo tú estás buscando de Dios, cuál es tu relación diaria que tú tienes con Dios. Ahora vamos a mirar la relación práctica y está allí en los versículos 4 y 5. Dice, si como la palabra la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás y entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es en la parte práctica. Vimos lo que es divino de Dios y ahora estamos viendo la práctica diaria que debemos nosotros tener de lo que es la divinidad de Dios. Ahora vamos a mirar la tercera. La tercera es intelectual y está en el 2 y 3. Dice, haciendo estar atento tus oídos a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz. ¿Ve? Vemos aquí esta es la intelectual. Así, hermanos, que cuando nosotros vamos entendiendo todos estos puntos que yo les he hablado, es algo muy maravilloso y no creo que nosotros debemos de sentir mucho gozo de poder decir que somos hijos de Dios. Amén. Ya para terminar, les voy a hablar un poquito sobre lo que es la sabiduría y los propósitos divinos. Y vamos a mirar esto en Romanos. Gloria a Dios. Romanos 11:34. Vamos a leer del 33. Dice, oh profundidad de la tierra, de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿Ah? Tremendo esto, ¿no, hermano? Cuando uno analiza la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, uno siente mucho gozo, Amén. uno siente mucha alegría. Yo me gozo mucho analizando la palabra de Dios, hermano, y quisiera que Dios cada día me pudiera dar más sabiduría, y yo siempre le pido que me ayude, que me dé, y recuérdense, hermano, lo que le estaba diciendo ahora. Si nosotros no tenemos humildad, todo lo que tú hagas, y si no tienes humildad, todo lo que tú has hecho lo derrumbas. Porque si no hay humildad, hay prepotencia, hay altivez, hay enojo, hay murmuración, hay crítica, hay de todo lo negativo, hermanos. Pero nosotros hemos sido creados para alabar a un Dios vivo. Amén. Y para alabar a un Dios vivo hay que aprender a entender la divinidad de Dios. Amén. Y para cerrar este mensaje, voy a pedirles que leamos el Salmo de Apocalipsis. No, Apocalipsis 15:3. Este versículo es una canción que se canta. Y terminando yo esto, dije yo, qué grande es Dios, ¿no? Y mire que esta mañana comenzó el servicio siempre glorificando la grandeza de Dios. Amén. Desde que la hermana abrió, después Dios tomó el Espíritu Santo a la pastora y nos puso a que glorifiquemos la grandeza de Dios. Si tú, hermanos, no disfrutaste de esa administración que el Espíritu nos dio esta mañana, pídele al Espíritu de Dios que te ayude para tú entender y poder aceptar cuando hay un mover del Espíritu Santo, que tú seas partícipe de ese gozo, de esa llenura. Vamos a leer ese versículo. Salmo 15:3. Apocalipsis 15:3, perdón. Está bien, ¿no? Dice, cántico, y canten el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar esa alabanza. Pasa el coro, por favor. Dios está haciendo cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y yo me alegro mucho de poder recibir todas estas bendiciones y todo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, hermanos. Vamos a cantar con alegría, vamos a cantar con gozo esta alabanza. Medita las palabras de esta alabanza. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras.
Aleluya. Señor Dios Todopoderoso, Todopoderoso, oigan bien, hermano. justos y verdaderos son tus caminos. El justo del verdadero. Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya. ¿Quién no te tendrá? Alábalo con gozo y alegría. Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones Todas las naciones conocerán que el Dios de Jehová de los ejércitos es grande. y te adorarán. Aleluya. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Alábalo a Dios. Y maravillosas Sí, eres maravilloso. Señor Dios Todopoderoso, Así es que tenemos que tener temor de Dios. verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey, rey, rey de los santos. Aleluya. Rey de los santos. Alabas, Te alabas. oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Gózase de la presencia de Dios. Todas las naciones vendrán y te Y te alabará, te alabará. y te adorarán. Te alabamos, oh Dios. Te alabamos, oh Dios. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Alabamos. Oh Señor, Nadie y se puede glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Alabamos, alabamos. Hay fiesta en la casa de Dios. Daré una fiesta. Porque sus juicios han llegado y adorar al que hizo los Es cielos. el que hizo los cielos, la tierra y a los monstruos. Aleluya. En la fuente de las aguas, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, 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 aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, amén, aleluya, amén. Maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de Debemos de los poder conocer nosotros los caminos de Dios. santos, Rey de los santos. Dios es santo y nosotros somos hijos de Dios y somos santos. Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones Todas las naciones, el mundo entero, tendrán que reconocer que no hay otro Dios como Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Alabamos, alabamos. Denle a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Alabamos, alabamos. Y adorar al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Alábenle. Alábalo con gozo, con alegría. No mires tu
cerrar el servicio, pero les pido por favor no se vayan, que la pastora quiere darles un anuncio. Vamos a orar para terminar el servicio. Amado Dios, te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias te doy, oh Dios, por esta palabra que pude predicarla, porque sé que primero tocó mi vida, mis emociones, mis pasiones. Te doy gracias, Señor. Bendigo a todos mis hermanos que pudieron oír este mensaje. Bendigo sus espíritus. Que sus espíritus sean fortalecidos por el poder tuyo, Dios. Vamos a salir llenos de gozo y alegría, pero ponemos ángeles guardianes, ángeles protectores que nos guarden de cualquier ataque, cualquier cosa que el enemigo quiera tomar en contra de nosotros, Padre. Y todo esto te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.